Buenas tardes, mi nombre es Jimena Soria y les voy a hablar sobre el proyecto en el que estamos trabajando. Se trata de una cervecería industrial instalada en la ciudad de Puerto Madryn. Aclaramos que es industrial porque se diferencia de un artesanal en las siguientes características que vamos a mencionar. En una cervecería industrial, los ingredientes utilizados no son 100% naturales, pero además se le agregan conservantes, dióxido de carbono y clarificantes, que esto no sucede en las artesanales que utilizan 100% ingredientes naturales. En cuanto a los procesos, la industrial utiliza una mínima cantidad de recursos humanos y los procesos son totalmente mecanizados. En cuanto a las recetas, las cervezas industriales son recetas repetitivas y muy parecidas unas con otras. Si vemos diferentes marcas, vamos a notar que si bien tienen un pequeño sabor diferente, son similares unas de otras en cuanto a sabor, color y olor. Los costos y tiempo de producción son los que más diferencian a una cerveza artesanal y una industrial. Los costos en una industrial son menores debido a que la materia prima es de menor calidad que una artesanal y además los procesos son en un tiempo menor. Las artesanales pueden durar hasta 2 meses o a veces más dependiendo del tipo de cerveza que quieran hacer. En una industrial los tiempos no pueden ser tan largos, entonces se le agregan dióxido de carbono o clarificantes que hacen que el proceso disminuya su tiempo y pueda reducirse a unos 2 semanas o 3 como mucho. Cuando hablamos del mercado cervecero, podemos decir que la cerveza es mundialmente conocida y es una de las bebidas alcohólicas más conocidas en el mundo. Existe hace más de 5.000 años y es por eso que es tan conocida en todos los países. Como vemos a la izquierda, República Checa es uno de los países que tiene el mayor consumo con 143 litros per cápita, es decir, 143 litros por persona en un año. Luego sigue Alemania, tenemos Austria con 105, con 47 litros está España, y nosotros en Argentina tenemos 45 litros per cápita por año. Mundialmente, el mercado es ocupado en un 97% por 4 empresas multinacionales que tienen todas las marcas de cerveza. El otro 3% lo ocupan las microcervecerías o las cervecerías artesanales de los países. Las 4 grandes empresas son AB InBev, que tiene marcas como Corona, Stella, Brahma, Budweiser, que son las más conocidas en Argentina. Después está Heineken, la otra empresa es Diageo, y por último Molson Coors. Esas empresas son las que ocupan el 97% del mercado y lo demás son cervecerías artesanales o pequeñas cervecerías. En Argentina, como ya dije, tenemos un consumo de 45 litros per cápita. Al igual que a nivel mundial, lo ocupan el 97% del mercado, lo ocupan 2 grandes empresas, AB InBev y CCU. Son las 2 grandes empresas y a su vez estas tienen las otras marcas de cervezas que conocemos. En Argentina, al pasar los años ha ido aumentando el consumo de cerveza. En el gráfico de la derecha podemos ver que desde el año 1994 a 2007 hubo un gran incremento en el consumo. No pasó lo mismo con el vino, que se considera un competidor de la cerveza, que el consumo ha sido constante y hasta ha ido bajando a pasar los años. Actualmente, o en los últimos años, la cerveza
tuvo una variación en cuanto al consumo. Ahora hay de 47 ha bajado a 45, pero se mantiene dentro de esos rangos en el consumo. Este año, por el tema de la pandemia, ha disminuido el consumo, pero es por esta situación en la que estamos atravesando. De acuerdo al estudio que realizamos en cuanto a la demanda y al mercado que existe, nosotros queremos abarcar el 3% del mercado de la región patagónica. Esto no incluye Tierra del Fuego. De acuerdo a la fuente de información que utilizamos, actualizada en el 2015, de los habitantes que hay en la región, pudimos estimar que el 3% del mercado nos iba a dar una producción mensual de 266 litros mensuales. Esto es lo que nosotros deberíamos producir para poder satisfacer la demanda que nosotros queremos abarcar. Para la producción de cerveza se necesitan 4 elementos. Estos elementos son lo que forman la mayor parte de la cerveza, o es lo que forma parte de la cerveza, mejor dicho, que es el agua, que constituye entre el 85 y 92% de la cerveza, dependiendo de la calidad de la misma. El agua va a determinar el sabor de la cerveza, y siempre y cuando sea potable, se puede utilizar el agua. No es necesario hacerle un proceso, y si tiene algún producto que no nos sirva, sí hay que hacerle un proceso posterior. La malta, que proviene de la cebada, es quien aporta el sabor y el color a la cerveza. Nosotros utilizaríamos la malta, propiamente dicha, pero como ya dije antes, proviene de la cebada. A la cebada se le hace un proceso anterior, que es tostarlo y hacerle una breve germinación para abrir un poco el grano. Luego está el lúpulo, que es una flor que equilibra el dulzor de la malta y además aporta el olor particular de la cerveza. Y por último, la levadura, que son microorganismos que consumen el azúcar de la malta para poder producir el alcohol y el dióxido de carbono en la cerveza. Teniendo la materia prima, podemos pasar al proceso productivo. El proceso productivo comienza con la molienda, que es el proceso donde se extraen los azúcares que contiene el cereal. Lo que se trata en este proceso es romper el grano, una parte para poder extraer el interior del grano, tratando de dejar que la cáscara quede entera, que esto va a permitir que se haga la filtración. Antes de que ingrese a la molienda se la debe humedecer con agua o con vapor hasta un 30-40% más o menos de humedad. Una vez que tenemos esto, pasamos al proceso de maceración, que consiste en mezclar la malta con agua a una temperatura determinada. Este proceso puede durar aproximadamente 90 minutos a unos 60-62 grados centígrados. Lo que hace este proceso es permitir que los enzimas de los granos del cereal puedan extraerse y convertirlos en azúcares y fermentables posteriormente. Luego de esto pasamos al filtrado, que es el proceso en donde se filtran los sólidos no disueltos y que por un lado va a quedar el mosto y por otro lado el bagazo, que luego vamos a hablar de eso. El mosto pasa a una ebullición, que es cuando se hierve para esterilizarlo y además agregarle el lúpulo, con el objetivo de proporcionar el aroma característico y además frenar los procesos enzimáticos que aparecieron en el proceso anterior. Una vez que esto termina, pasa a un remolino, que se deben esperar un determinado tiempo
para poder realizar un segundo filtrado y eliminar el mosto con mayor turbidez. Se realiza un enfriamiento para poder agregarle la levadura. En el enfriamiento se debe llevar la mezcla a unos 20 grados centígrados. Luego pasa la fermentación, que es el proceso más importante de la cerveza, que se debe controlar constantemente las temperaturas, las presiones, ya que es el proceso en donde la levadura transforma los azúcares de mosto en alcohol y en dióxido de carbono. Se debe tener en cuenta, como se agrega levadura, es por eso que se debe tener en cuenta la temperatura y la presión. Luego que pasa la fermentación, pasamos a la maduración, que la mezcla se enfría hasta los 0 y 2 grados. Esto hace que esto va a permitir que la levadura se sedimente y la maduración más o menos dura entre una semana y 30 días, dependiendo de la cerveza que vayamos a fabricar. Luego se realiza un segundo y último filtrado. Antes de esto se le debe agregar el dióxido de carbono, porque al reducir los tiempos no alcanza a producirse todo el alcohol, el gas que necesitamos. Es por esto que si nosotros, al hacer una cerveza industrial, lo vamos a agregar. Se realiza antes del filtrado. Luego de que tengamos filtrado, la embotellamos o la enlatamos, depende de lo que vayamos a hacer. Una vez que la cerveza ya esté embotellada o enlatada, pasa al proceso de pasteurización. Es un proceso corto en el que se somete la cerveza a altas temperaturas y luego se la somete a frío, como caliente, frío, por un determinado tiempo, y esto hace que la cerveza, una vez que ya esté envasada, no pierda las características que tiene, y si quedó algún microorganismo vivo, los elimine y así no pueda echarse a perder. Una vez que está pasteurizado, lo empaquetamos y sale a distribución. Ahora lo que nosotros hicimos es una macrolocalización. Inicialmente habíamos decidido que la cervecería iba a estar en Río Gallegos, pero después, analizando distintos factores, nos hicieron dar cuenta que la mejor opción era en Puerto Madryn. Nosotros elegimos 3 ciudades y en esas ciudades analizamos diferentes factores. La distancia de la materia prima, o sea, de los proveedores. Todos los proveedores que utilizamos están en la provincia, en el país. Pero desde Puerto Madryn nos quedarían más cerca y los costos de transporte se iban a disminuir. La disponibilidad de mano de obra, si bien en los 3 íbamos a encontrar mano de obra, creíamos que en Puerto Madryn era mucho mejor. El costo de terreno y construcción del emprendimiento fue otro de los factores que tuvimos en cuenta. La cercanía de los competidores, que eso no afectó mucho porque como somos industriales y el 97% de la cerveza industrial está en todo el país, es lo mismo en una ciudad u otra. La cercanía con centros de consumo, los centros de consumo los relacionamos con boliches, playas o lugares donde se pueda concentrar más el consumo. Y los servicios básicos que vamos a necesitar para poder utilizar la planta y que funcione efectivamente. Con estos factores le agregamos un valor a cada uno de estos, a la materia prima, mano de obra, al terreno, y de acuerdo a una ponderación llegamos a la determinación de que Puerto Madryn era la mejor, como les mencioné antes, por las diferentes características. Analizando en Puerto Madryn, hicimos una microlocalización y pudimos ver que en Puerto Madryn hay un parque industrial.
Está dividido en un parque industrial de aluminio, parque industrial pesquero, parque industrial pesado y parque industrial liviano, que es donde nosotros instalaríamos la planta. Si bien no tenemos el lugar específico, porque aún nos faltan detallar las maquinarias y todo el espacio que eso puede llegar a ocupar, hay muchos terrenos que se pueden construir y hay otros edificados que podemos utilizar de acuerdo al tamaño que vayamos a descubrir que va a ser nuestra planta. Bueno, ¿cómo seguimos ahora más? Como dije antes, detallar los equipos, la cantidad que vamos a necesitar y el tamaño, para así poder elegir la planta y la distribución de la misma. Y por otro lado, estamos averiguando sobre los residuos, el tratamiento de residuos, porque la malta que se utiliza, el residuo que lo llamamos bagazo, que es el agua con la malta, es casi el 50 o de un litro de cerveza más o menos son 600 gramos lo que el residuo que se tenga. El bagazo se utiliza para un montón de cosas, puede ser para el alimento de mascotas, generalmente se utiliza para alimento de vacas, se puede utilizar ahora se está probando para hacer comidas, barritas de cereales, también ladrillos y como comentó también el otro grupo, que se utilizaba para los hongos. Entonces es más o menos como queremos seguir. Espero que se haya entendido y les agradezco por la atención.